Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Le damos gracias a nuestro Dios, porque Dios es bueno, ¿verdad? Que nos permite estar en su casa para adorar y bendecir su santo nombre. Agradezco a Dios por el privilegio que me concede, ¿verdad? Y al hermano pastor, el privilegio de traer la palabra en esta hermosa noche. Y vamos a ponernos en pie. Sí, Señor, Bendito sea aleluya. el Señor. Vamos a ir al libro de Mateo. Bendito Dios. El libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Mateo, capítulo 16, del verso 13 en adelante. Amén. Poderoso es nuestro Dios. Dios bendiga a mis hermanos, Dios bendiga a los jóvenes, a los niños. Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo a través del programa, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de todas las áreas donde podamos entrar, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a El Salvador, que me llamaron, que el sábado nos estaban viendo a través de la, ¿verdad?, de la predicación, y que hermano Juanito transmitió, ¿verdad? Hubieron dos personas. Sí, aleluya. Gloria a Dios. Y bendito sea el Señor, Dios los bendiga a ellos también. Así que ya tenemos el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Amén. Sí, aleluya. Amén. Vamos entonces a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, que ha sido leída en esta hermosa noche. Bendiga, Señor, tu palabra, Señor, a los corazones que va a ser enviada tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Puede sentarse. Gloria a Bendito Jesús. Dios. Vamos a hablar un poquito del tema que es, bendito Dios, conociendo a Jesús. El tema es conociendo a Jesús. Amén. Porque es bien importante que nosotros conozcamos a Jesús. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, me dijera: ¿usted conoce a Jesús? Claro, me diría el pastor, yo conozco a Jesús. Si le preguntara tal vez a la hermana, y ella me diría: claro que yo conozco a Jesús. Pero realmente conocemos a Jesús. Porque a veces decimos que conocemos al Señor, pero no hacemos lo que el Señor quiere de nosotros que hagamos nosotros. Aleluya. Entonces, el conocer a Jesús es hacer la voluntad de Jesús. Amén. Y vamos a ver la importancia que tiene que usted conozca a Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús entró, dice la palabra de Dios, viniendo Jesús a la región de Cesarea. ¿Por qué Jesús entró a la ciudad o a ese pueblo que se conocía como Cesarea de Filipo? ¿Por qué Jesús hizo la pregunta ahí en ese lugar? ¿Sería casualidad o sería un propósito que el Señor se para y entra en esa ciudad o en esa aldea, como le quiera llamar, y le hace la pregunta a Jesús? Jesús a sus discípulos.
aquel tiempo había hombres que se proclamaban dioses. Sí, aleluya. Había personas que les gustaba que les llamaran dioses, como César, que un día dijo: esta no es voz de hombre, sino de Dios. Y cuando ese hombre se creyó un Dios, dice que la palabra de Dios que cayó muerto, comido de gusanos. Sí, aleluya. Entonces cuando Jesús entra a esa ciudad, le hace la pregunta, porque se le llamaba al pueblo Cesarea, porque era el nombre del César que estaba en ese tiempo. O sea que en Dios, ¿por qué está hablando de esa manera? Era una ciudad que se proclamaba el nombre de César, porque al César se le atribuía como Dios. Sí, Señor. Ahora Aleluya. viene el bendito sea el Señor. Versículo 14 que dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y ellos dijeron, unos Juan Bautista. Cuando Jesús les hace la pregunta, ellos mencionan a 3 diferentes personas. Pero vamos a analizar por qué sus discípulos empiezan y nombran a estos personajes que ustedes pueden encontrar en el libro que hemos leído. Y empieza y le dice, el primer nombre que encontramos es el de Juan el Bautista. Sí, aleluya. Porque algunas personas creían en la reencarnación. Creían que cuando una persona muere se encarnaba en otro, como algunas personas en los ciertos lugares, pueblos, Aleluya. creen en la encarnación. Que el espíritu del muerto entra en otra persona. Que el espíritu del muerto entra tal vez en un animal. Que el espíritu del muerto se reencarna en otro. Algunas personas creían eso. Como este hombre, ¿verdad? Que dijo, ¿verdad? Ese es el espíritu de Juan el Bautista, que había mandado a cortarle la cabeza a Juan, Herodes. ¿Se acuerdan que Herodes le manda a cortar la cabeza a Juan? Porque Juan le decía la verdad. Porque Juan le decía, no me es lícito estar con la mujer de tu hermano. Aleluya. Entonces la mujer se enoja, ¿verdad? Y en una fiesta, pues le piden la cabeza a Juan. Herodes le corta la cabeza a Juan. Entonces, eso era uno de los pensamientos que este hombre tenía, que Juan, el espíritu de Juan, se había reencarnado en Jesús. Por eso, algunas personas decían, oh, es Juan. A otros vamos a ver lo que dice. A otros decían que era el profeta Elías. ¿Por qué mencionan a Elías? ¿Por qué lo mencionan? Aleluya. La Biblia dice, amados hermanos, en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, había una promesa de Dios. Había una promesa de Dios que antes que vinieran los días malos, iba Dios a mandar al profeta Elías. O sea, no el profeta, sino el espíritu del profeta en Elías. Ustedes saben que Elías fue, ¿verdad?, levantado. Entonces la palabra de Dios nos enseña que algunos pensaban de esta manera, que el tiempo se había acercado, que el tiempo se había llegado, que los días malos estaban a punto de acontecer, y que por lo tanto Jesús era Elías predicándoles la palabra de Dios y soltándole al pueblo, reuniendo al pueblo para un pueblo para
Sí, aleluya. Y al profeta Jeremías se le había dado esas profecías. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Ahí encontramos la promesa que Dios le da a Jeremías. En sus corazones. Las pondré en su mente. Y ya no habrá otros dioses a quien ustedes adoren, porque yo seré Dios de ellos. Y Sí, ellos aleluya. serán mi pueblo, dice Dios. O sea que Israel esperaba esa bendición. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Que usted tenga la palabra aquí en la mente. Pero no solo en la mente, sino aquí en el corazón. Porque es bien importante. Cuando Dios quiere que nosotros le entreguemos, porque el Señor le dice al pueblo: dame, hijo mío, tu corazón. Porque Dios quiere habitar en este corazón. Entonces, cuando Dios le promete a Jeremías la restauración, promete que les iba a dar las leyes, amados hermanos. Le iba a dar sus mandamientos, sus estatutos. Usted tiene las leyes, usted tiene los mandamientos, usted tiene los estatutos, pero a pesar de que los tenemos, no nos comportamos como Dios quiere que nosotros nos comportemos. Y para ellos ese era un honor que Dios ya no nos iban a tener en un rollo, sino que la iban a tener aquí en la mente y aquí en el corazón, para hacerla con amor. Porque todo lo hacemos con amor. Todo, hermano. Si no hay amor, no hay obediencia. Si no hay amor, nosotros no podemos decir que amamos a Jesús. Aleluya. No. En esto me conoceréis, dijo Jesús, si verdaderamente ustedes me aman a mí. No a mí, sino a Dios. En esto me conoceréis, dijo Jesús, que guarden mis mandamientos, que obedezcan los mandamientos. Ahí se conoce el verdadero hijo de Dios. Ahí se conoce el verdadero siervo de Dios, cuando se ve que es una persona disciplinada, una persona obediente a la palabra de Dios. Muchos pueden decir que amamos, pero eso es conociendo a Jesús. Conociendo a Jesús. Si tú conoces a Jesús, demuéstralo. Como dicen por ahí, ¿me amas? Demuéstramelo. ¿Verdad? Demuéstrale a Jesús que lo ama con la obediencia a su palabra. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dijeron, bueno, ya mencionamos tres. Y otros dicen, este es alguno de los profetas. O sea, ¿verdad? Los cuatro diferentes personajes que mencionan. La verdad, otros piensan que eres alguno. Como algunos, ¿verdad? Que decían, hablaban así bien feo de Jesús. Y si conociera, o sea, ¿cómo lo trataban, verdad? ¿Y quiénes eran los que lo trataban así a Jesús? Los sacerdotes, los maestros, los escribas, los intérpretes de la ley. Esos, decía, a ellos sí se les puede decir esos. Pero ellos no, ellos hablaban así de Jesús. ¿Y ese quién es? Un comelón que come con los borrachos. Bendito sea el Señor. Por eso Jesús no les pregunta a los discípulos qué dicen los sacerdotes que soy yo, qué dicen los escribas que soy yo. Jesús no les preguntó qué dicen los grandes, ¿verdad? Lo que se dicen grandes. Sino Jesús le preguntó qué dice la gente que soy. O sea, en el aspecto, la gente común. La gente común. Que no tiene puesto, que no tiene ¿cómo le dicen? Las jinetes de credencial, yo soy aquí, ¿verdad? Aquí no es quien yo soy. Jesús no le pregunta quiénes dicen él, no. Las demás personas no importaba al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 17.
Me gusta esto. Versículo 17 dice, entonces le respondió, versículo 16. Versículo 16. Respondiendo Simón, le dice, bendito sea el Señor. No, vamos al versículo 15, ¿verdad? Y él le dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Ahora viene la pregunta directa. La pregunta a usted. Ya oí lo que dicen los demás. Pero a mí me interesa saber qué dice usted. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Qué dicen? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Eso es lo importante. ¿Por qué Jesús le pregunta y le hace directamente la pregunta a sus discípulos? ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Porque si usted dice conocer a Jesús, tiene que hablar lo que Jesús nos enseñó. Ni a quitarle, ni a ponerle. Por eso la Biblia, Jesús hace directamente a ellos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿O ustedes qué creen en mí? Es bien importante que usted sepa quién es Jesús. Sí, Señor, aleluya. Versículo 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Pedro, ustedes saben que Pedro siempre era uno que estaba en las primeras. Pedro fue el que sacó la espada y le quiso cortar la cabeza a uno, pero no se la cortó, sino que la oreja. Pedro era el que siempre estaba respondiendo, eran 12, pero de los 12 el que preguntaba y el que estaba respondiendo era Pedro. Siempre lo vamos a encontrar a Pedro preguntando y respondiendo. Tú eres, le dice. Aleluya, sí, Señor. El hijo del, no, perdón. Tú eres, le dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el Señor. Tú eres el Cristo, le dice. La palabra Cristo. La palabra Cristo significa ungido. La palabra Cristo significa enviado. Tú eres el enviado de Dios. Tú eres el ungido de Dios. Por eso Jesús dijo una porción de la Escritura y dijo, el Espíritu del Señor está sobre de mí. ¿Para qué lo había ungido Jehová Dios a Jesucristo? ¿Cuál era el propósito de Jehová ungir a Jesucristo? Para dar las buenas noticias. Cuando usted es una persona ungida, cuando usted es una persona que Dios lo ha ungido con un propósito, mi amado hermano, no es debate. Cuando Dios nos llama, nos unge, nos capacita, nos enseña, porque Él tiene un propósito en la vida de nosotros. Y vamos a ver lo que sigue diciendo, lo que Jesús le dijo a Pedro. Y le dice, entonces le respondió Jesús, versículo 17, ahora estamos en el 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. O sea, cuando usted revela la palabra de Dios, cuando usted predica la palabra de Dios, cuando usted obedece la palabra de Dios, es bienaventurado. La palabra de Dios dice, feliz el hermano porque predica la palabra. Dichoso el hermano que predica la palabra. Dichosos, eso significa bienaventurado. Dichoso y felices. Mire, es que nosotros cuando predicamos la palabra, yo no estoy con aquellas personas que quieren el evangelio y quieren vivir, sacar provecho del evangelio. Dijo la Biblia, el Señor dijo, dad gracia a lo que de gracia recibiste.
como dije al principio, por amor para el Señor. Sí, Y aleluya. dice la palabra del Señor, y Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás. Porque el Señor menciona a Jonás. Jonás significa paloma. El nombre de Jonás significa paloma. Es que Pedro iba a ser una paloma mensajera que iba a llevar el evangelio. Pedro iba a ser esa paloma mensajera que iba a llevar el evangelio a todas partes. También usted sabe que la paloma, cuando habla de paloma, está hablando también, simbolizando al Espíritu Santo. Que sin el Espíritu de Dios no tenemos ánimo ni de pararnos, amado hermano. Es el Espíritu de Dios el que nos, por eso el versículo que el hermano leyó del libro de Ezequiel 37. Lo primero que Dios hace es restaurar. Y de último dijo: y pondré mi espíritu sobre ellos, entonces vivirán estos huesos. Pero si no hay espíritu de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque es el Espíritu de Dios que nos redarguye, es el Espíritu de Dios que nos dirige, es el Espíritu de Dios que nos motiva, es el Espíritu de Dios que enciende nuestro corazón, es el Espíritu de Dios. Por eso ahí está el Espíritu. Y el Señor le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, paloma. Y eso se cumplió en el aposento alto cuando fue ungido el apóstol Pedro. Aleluya. Gloria a Jesús. Sí, Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne. A mí me gusta desmenuzar la palabra y saber por cada parte que tiene una coma, un punto, uno tiene que parar, preguntar. Porque esto no te lo reveló carne, dice primeramente. En otras palabras, no te lo enseñó un maestro de la ley. No te lo enseñó uno de estos que eran escritores de la palabra de Dios. No. Cuando habla de carne, habla de alguien que te lo va a enseñar, alguien que te lo está, como un maestro que puede enseñarte algo. No te lo ha revelado carne. La otra palabra es sangre. En otras palabras, ni es hereditario. Oh, porque mi mamá me lo heredó como una herencia. Esta revelación no se atrae, no se tiene a través de alguien que te enseñe, de alguien, amado hermano, que te lo va a heredar. No, esta revelación solamente viene de lo alto. La Biblia nos enseña que el Hijo Jesús es que Él fue mi Padre, que te lo reveló a ti, Simón. No hay revelación de la palabra de Dios sin que Dios no te lo quiera revelar a ti. Eso fue lo que sucedió cuando Jesucristo se rompió el velo. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, el velo se rompió. Ahora usted tiene el derecho, usted tiene la oportunidad de conocer y entrar a la presencia de Dios. Esto no te lo puede revelar nadie, mi amado hermano. Por mucho que usted pueda la palabra de Dios, ¿quién te da la sabiduría de la palabra de Dios? Sí, aleluya. ¿Quién te da el conocimiento? Dios. Amén. Hay muchos libros que usted puede leer. Puede ver muchos mensajes, puede encontrarlos. Pero el trato es personal. El trato es usted y Dios. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros de que Jesús le dijo: esto no te lo ha revelado, le dijo, ¿verdad? Sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, qué bendición más grande tenemos cuando nosotros, Dios nos revela su palabra. Sí, aleluya. Y fíjense que cuando nosotros, el Señor conoce nuestro corazón.
razón nuestra necesidad de conocer la verdad. Porque que usted conozca la palabra, va a conocer la verdad. Pero si usted de verdad quiere conocer la verdad, porque la verdad nos enseña a dejar las cosas del mundo. La verdad nos enseña cómo yo voy a hablar, cómo voy a caminar, cómo me voy a conducir. La verdad nos enseña, y la verdad es la palabra. Por eso Jesús nos enseña y dice, la verdad os hará libres. Pero ¿cuántos todavía estamos atados? A veces nosotros nos pasa como el periquito, ¿verdad? Que ustedes conocen a los periquitos. Aquellos periquitos que hablan. Los loritos. El periquito está en la jaula y como se le ha enseñado a decir, ¡viva la libertad! ¡Viva la libertad! Pero está preso en una jaula. ¿Será que el periquito es libre? No, no es libre. Libre sería que huele, ¿verdad? Y hay muchos que todavía estamos así. Decimos, viva, yo soy libre, Cristo me hizo libre. Y encadenados, mamá o hermano. Aleluya. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros. Y Jesús, ¿verdad? Precioso. Entonces dice, mi Padre que está en los cielos te lo reveló. El apóstol Pablo decía también en el libro de Efesios, hablaba de conocer el amor que nos lleva a la excelencia o a la excelencia del amor, a extender el conocimiento de Dios. Porque eso es lo que quiere la palabra de Dios, que usted conozca la palabra de Dios. Conociendo la palabra de Dios no va a haber un que se vaya a extraviar, que se vaya a perder. No. Usted va a caminar en el camino correcto. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 18. Y dice, y yo también te digo, Pedro, qué bonito, que tú eres Pedro. Y yo también, mire, si Dios te ha escogido, si mi Padre te reveló quién soy yo, hijo Jesús, pues yo también te doy la aprobación, yo también te apruebo. Y te voy a decir algo. O sea, después se da cuenta cómo Jesús respeta al Padre, ¿verdad? Que Él es Dios. Sí, aleluya. Y dice, versículo 18, y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos creen que Pedro, algunas personas creen, amados hermanos, que Pedro, cuando el Señor le dice que Él es, por eso en Roma, ¿verdad? Tienen la Basilia de Pedro. Porque creen que Pedro es la iglesia. Pero Jesús no le estaba diciendo a Pedro sobre ti, sobre tu nombre, no. Sino que Jesús le estaba diciendo sobre esa verdad que mi Padre te confió a ti, que tú me acabas de reconocer quién soy yo. Sobre esa verdad yo voy a edificar mi iglesia. O sea, la verdad es Jesús. La verdad es la verdad. Entonces, sobre esa verdad se edifica la iglesia. O sea, usted tiene el crecimiento, usted viene a ser parte de ese templo y morada del Espíritu de Dios. ¿Cuándo? La palabra de Dios lo obedece. Cuando usted ve y hace la verdad de Dios. Por eso Jesús le dijo, también yo te digo, Pedro, si mi Padre te escogió para revelarte, yo también te voy a dar una bendición. Sobre esa verdad vas a edificar mi iglesia. Aleluya. Hermano, mire esto, mi iglesia, ¿verdad? ¿Iglesia de quién? De Cristo. De Cristo. Pero hay pastores
son obreros, siervos. Aleluya. Somos siervos del Señor. Pero hay pastores que ya se creen dueños de las almas. Si el pastor no ha pagado el precio, no. Hay un pastor que acaba muerto en la cruz del Calvario. No, ¿verdad que no, mi hermano pastor? No. Es uno el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Ese se llama Jesucristo. Él es el dueño de nosotros. Sí, aleluya. Él es el dueño de la iglesia. Por eso Jesús le hace y le dice: sobre esa verdad yo voy a edificar mi iglesia. No dijo la iglesia de Pedro, no dijo la iglesia de Juan, no dijo la iglesia de los apóstoles, no. No dijo eso, dijo mi iglesia, que se está refiriendo a Él. Él es el dueño de nosotros. Sí, Señor, aleluya. Nosotros somos obreros nada más. Que un día el Señor lo va a reconocer como pastor, como cuidador de las ovejas. Un día Dios lo va a recompensar. Pero para mientras no somos dueños, solo somos obreros, trabajadores, que trabajamos en la viña de nuestro Señor. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, cuando habla y las puertas, cuando habla de las puertas, habla, mi amado hermano, que cuando las puertas del infierno se abran, cuando los demonios vengan a quererte atacar, a quererte desviar, puede ser que te ataquen, puede ser que por un momento te hagan temblar, sí, porque el diablo tiene poder, pero la Biblia dice, amado hermano, que no van a prevalecer. O sea, va a llegar por momentos difíciles, va a llegar la tentación, pero si tú oras, si tú ayunas, amado hermano, el diablo no puede contra ti, el diablo va a huir de ti, bendito sea el Señor. Sí, aleluya. La Biblia dice, la Biblia nos enseña, dice: someteos primeramente a Dios y el diablo va a huir de ustedes. ¿Cuántas veces usted no ha pasado por tentación? ¿Cuántas veces usted no ha tratado al diablo de meterle zancadilla para que usted caiga? Puede ser que haya caído, pero en la misma el Señor te levanta. Sí, En la aleluya. misma el Señor está allí, amado hermano, porque la Biblia dice que Él nos sostiene de su mano derecha. Cuando las puertas del infierno se abran y salgan que quieran pelear contra ti, por eso dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. Se levante quien se levante, amado hermano, se levante como se llame el diablo, pero tú tienes el poder, porque Cristo está en ti. Cristo te va a dar la victoria, pero si de verdaderamente tú conoces quién es Jesús, Sí, aleluya. tú conoces quién es Jesús, no tengas miedo del diablo. Si de verdad eres un conocedor de Jesús, como dicen, síguete bien el pantalón o la falda, porque el diablo sí sabe quién es usted y quién soy yo. ¿Saben que en el infierno se oye su nombre? En el infierno se oye su nombre, hermano Juanito. Un día unos muchachos, como hay muchachos que verdad creen que todo es fácil, quieren vivir de un poquito allá afuera, un poquito adentro, y luego, nos creemos súper. Un día ven que Pablo empieza a echar fuera demonios. Oh, y dijeron después: vamos a hacer nosotros lo mismo. ¿Por qué? Se creían que porque sus padres eran sacerdotes, ellos podían hacer lo mismo. Es que esto es individual. Esto nadie paga el precio por otro. Ni el pastor va a pagar el precio de sus nietos, ni de sus hijos, ni de nadie. Él va a entregar cuentas. Y la oración y la unción que tiene él no lo tiene tal vez los hijos, ni la esposa, ni... ¿verdad? Porque eso es personal. Aleluya. La bendición que tiene hermano Juanito no la tengo yo. La que tengo yo no la tiene él. Aleluya. O sea, porque esto es individual, ¿verdad? Entonces, los muchachos dijeron: pues también nosotros
y se les presenta el demonio ahí en un hombre, en una persona. Y cuando quisieron lanzarlo, le dieron en el nombre que predica Pablo. Los demonios se le quedan viendo porque saben que ellos saben quiénes somos nosotros. Se le queda viendo y le dice, yo sé quién es Pablo. ¿Se da cuenta que sí saben en el infierno quién es usted? ¿Sí o no? Los demonios hablaron y le dijeron, sé quién es Pablo. Es cierto que se oye su nombre en el infierno. Y sé quién es Jesús. Ahora les tiro la pregunta para ustedes. ¿Quiénes son? O sea, prácticamente no eran nadie. No lo conocían. Por eso Jesús le dijo a Pedro, aunque las puertas del infierno se abran, que es Hades, no van a prevalecer contra la iglesia. Y aleluya. Porque la iglesia está el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que retiene al diablo que se manifieste. Va a haber un día, hermano, cuando la iglesia sea levantada. Ahorita quien detiene al diablo, está el diablo, sí, el diablo se mueve en todas partes, pero no se da el color como quisiera. Porque ¿sabe quién lo detiene? Usted y yo, que es la iglesia. Mientras la iglesia esté aquí en el mundo, no sea levantada, el diablo no se va a manifestar. Cuando el rapto sea enviada para arriba la iglesia, entonces el diablo se va a dar color. Pero mientras, no puede. Hace sus cositas, tera sus dardos, sí, pero no puede contra nosotros, o sea, contra la iglesia del Señor. Aleluya. Amén. Y dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Y dice, termino con este versículo, y dice, el versículo 19, y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le dan la llave? Otras personas creen que Pedro allá en el cielo tiene una gran llave, ¿verdad? Una gran llave. Por eso hay personas que le oran a Pedro, le oran a María, le oran a San Gabriel, le oran al arcángel Miguel, a todos los arcángeles le oran. Y por ese versículo que está ahí en las Escrituras, lo usa para pensar que Jesús le dijo, Pedro, a ti te voy a dar la llave. Por la palabra que dice, lo que tú ates aquí en la tierra será atado ahí en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra será desatado ahí en el cielo. Entonces las personas dicen, no, Pedro tiene la llave para dejarte de entrar en el reino de los cielos. No es así. El poder que Jesús le está dando cuando menciona una llave, la llave representa autoridad para poder entrar y salir. Autoridad, por ejemplo, en una ciudad, cuando un presidente va a tomar posesión del reinado en un país, simbólicamente se le entrega una llave, que significa que él tiene autoridad sobre esa nación, pueblo, ¿verdad? Que sea. Entonces, representante de la llave es que Pedro iba a tener autoridad, y Pedro la tuvo. ¿Cuándo? Cuando fue el aposento alto. Ese mismo día, ¿cuántas almas se ganó? ¿Fueron 3,000 o? 3,000. 3,000. ¿Usó la llave, sí o no? Usó la llave. Y también usó la palabra de poder y de autoridad. Por eso dijo, todo lo que usted ate aquí será atado allá en el cielo. ¿Qué podemos atar aquí nosotros? Espíritu de pobreza, espíritu de limitaciones, miseria. ¿Cuánto no quisiéramos ser bendecidos, verdad? Que todos quisiéramos tener bendición. Pues entonces proclame la palabra de poder y autoridad. Esa es la palabra de autoridad que Dios nos ha dado. Creer en Jesús y la palabra de autoridad que Él tiene en el nombre de Jesús. Toda
cosas son hechas. No en el nombre del predicador, no en el nombre del evangelista, no en el nombre del pastor, no en el nombre del diácono, no en el nombre de nadie, en el nombre de Jesús. La Biblia dice, le dijo el Señor, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Desatemos la palabra de autoridad para conquistar almas para Cristo. Amén. Aleluya. Declaramos la palabra que todo este territorio va a ser nuestro. Amén. Esa es la palabra de autoridad. Todo, Señor, en tu nombre, Señor. ¿Verdad? Atamos al hombre fuerte de toda esta vecindad y desatamos